Los alargados dedos del profesor Zailan repiqueteaban rítmicamente contra el pulcro panel de control. Sus ojos color violeta se entrecerraban mientras observaba al grupo de estudiantes reunidos. Hoy era un día importante, uno que determinaría si estas jóvenes mentes eran capaces de resolver problemas de verdad o si solo seguían los instintos arraigados en sus respectivas especies. Había pasado meses refinando los parámetros de la prueba, asegurándose de que no quedara ni un solo defecto. La prisión virtual era su obra maestra, un laberinto en constante cambio, diseñado para adaptarse a cualquier intento de escape, contrarrestando la fuerza bruta con barreras reforzadas y la inteligencia con alteraciones ambientales impredecibles. Dudaba que alguno lograra liberarse, pero esperaba que lucharan, que aprendieran, que se empujaran más allá de sus propias limitaciones. En el centro de la sala, un grupo de estudiantes aguardaba en silencio las instrucciones. Entre ellos había criaturas de distintos tamaños, colores y formas, cada una representando una especie diferente de toda la galaxia. Seres reptilianos de gran altura, con escamas acorazadas, se cernían sobre eruditos más pequeños y frágiles, cabezones, de ojos luminosos. Una entidad gelatinosa palpitaba suavemente al ajustar su forma para ver mejor la proyección holográfica que flotaba ante ellos. Cada estudiante allí presente se había ganado su lugar en la Academia Galáctica a base de puro mérito, habiendo mostrado una inteligencia excepcional o habilidades físicas extraordinarias. Daniel Pratt se encontraba entre ellos, de pie, con una postura relajada pero atenta. Era el único humano de la academia, y ya estaba acostumbrado a las miradas de reojo, los murmullos, la perplejidad persistente de quienes dudaban que los de su especie merecieran estar al mismo nivel que civilizaciones que habían dominado los viajes a velocidad luz y la perfección genética. Pero a él no le molestaba. Los humanos siempre habían sido subestimados, incluso entre ellos mismos. No aspiraba a demostrar nada grandioso. Su único objetivo era superar la academia con la dignidad intacta, y si se podía, aprender algo nuevo. La voz del profesor Zailan cortó el suave murmullo de la conversación. La prueba de hoy es simple, anunció, con un tono suave pero firme que se amplificaba en la acústica de la sala. Serán colocados dentro de una prisión virtual, una simulación diseñada para mantenerlos encerrados por 24 horas. El objetivo es escapar. Si no lo logran, su objetivo secundario es resistir hasta que acabe el tiempo. Pueden usar cualquier habilidad, destreza o conocimiento a su alcance. Sin embargo, ténganlo en cuenta, esta prisión está diseñada para contrarrestar las soluciones predecibles. La adaptación es clave, se los aseguro, que inclinó levemente el cuerpo, dibujando una rara sonrisa, es ineludible. Un murmullo recorrió a los estudiantes. Algunos se miraron con confianza, listos para el desafío. Otros, como el insectoide Barkatz de miembros quitinosos y ojos multifacéticos, se estremecieron con nerviosismo, calculando riesgos potenciales antes de siquiera entrar. Daniel simplemente exhaló por la nariz, percibiendo un ligero cosquilleo de anticipación en su pecho. Empiecen, ordenó el profesor, y al instante la sala se deshizo. Las lisas paredes metálicas de la academia se disiparon en la oscuridad, y en cuestión de segundos, surgió un entorno totalmente nuevo. Daniel parpadeó, mientras su vista se adaptaba a la tenue iluminación artificial del interior de la prisión. Paredes frías de acero se extendían infinitamente en todas direcciones, formando un laberinto complejo de pasillos que se retorcían sin un patrón aparente. El aire era estéril, con un zumbido casi imperceptible que revelaba la presencia de un campo de seguridad de alta categoría. El piso bajo sus pies era sólido, pero ligeramente reflectante, distorsionando su silueta como si quisiera inquietarlo. El techo parpadeaba con destellos de luz artificial, proyectando sombras alargadas que se desplazaban de manera antinatural con cada paso. Esta prisión había sido concebida para intimidar y desorientar. Daniel miró alrededor, notando que los demás habían sido distribuidos en otras secciones del laberinto. De lejos, se escuchaban pisadas, chasquidos de mandíbulas y algún que otro gruñido frustrado de quienes ya empezaban a poner a prueba los muros. Donde él estaba, sin embargo, reinaba un silencio casi absoluto. Se agachó, pasó la mano por el piso y luego golpeó suavemente la pared más cercana con los nudillos. Sólida, sin eco, reforzada. Se incorporó y fue hacia la siguiente intersección, deteniéndose en la esquina para revisar el pasillo apenas iluminado al frente. La mayoría de los otros, tal vez, comenzaría con fuerza bruta, sobre todo aquellos que tuvieran la fortaleza física. El reptiliano que había visto antes, de la especie Draxian, probablemente intentaría derribar las paredes a base de golpes, era una criatura capaz de atravesar metales más blandos con sus zarpas. El telépata Arkel tal vez intentaría manipular la inteligencia artificial del sistema para que lo reconociera como administrador.
Otros se basarían en su biología única, adaptándose de formas que Daniel ni podía imaginar. Él no poseía garras ni habilidades psíquicas, ni adaptaciones biológicas avanzadas. Solo contaba con su mente y con una vida entera de ver los problemas desde un ángulo que los demás solían ignorar. Tomó aire y empezó a caminar con paso lento y constante, mientras sus ojos escudriñaban la estructura en busca de cualquier inconsistencia, la forma en que los muros parpadeaban en el límite de su visión, el leve retraso de la iluminación. Eran señales de algo importante. La mayoría lo tomaría como un recurso estético para inquietar, pero Daniel había lidiado con suficiente mala programación como para reconocerlo por lo que era en verdad, una imperfección. ¿La prisión perfecta? Veamos, murmuró para sí. Avanzó con cuidado por los pasillos estériles, sus pasos apenas resonando en el liso piso metálico. Reinaba un silencio sepulcral, interrumpido apenas por ruidos lejanos de otros estudiantes que probaban los límites de su cautiverio. Daniel sabía que los demás se encontraban dispersos en el laberinto, cada cual intentando escapar empleando las aptitudes de su especie. Eso no le preocupaba. Su única prioridad era comprender cómo operaba este lugar. Lo primero que notó fue el parpadeo en los bordes de las paredes, pequeñas fallas casi imperceptibles en la simulación. Por experiencia, sabía que no existía sistema infalible. Si esta prisión pretendía contrarrestar la fuerza bruta y los hackeos directos, debía basarse en algoritmos adaptativos. Pero la adaptación no equivalía a la perfección, la naturaleza misma de la adaptabilidad implicaba inconsistencias y, por ende, puntos vulnerables. Daniel se acercó al cruce más cercano y apoyó la mano en la superficie helada. Se concentró. Allí estaba otra vez, un ligerísimo pestañeo, como si la estructura se esforzara por mantenerse. Se enderezó de golpe y siguió la ruta donde ese parpadeo se sentía más intenso. No era algo aleatorio, era señal de que debajo ocurría algo más. Mientras caminaba, su mente procesaba posibles configuraciones del sistema. Tenía que ser una simulación impulsada por inteligencia artificial, lo que significaba que el entorno respondía a los estímulos en tiempo real. Así pues, la prisión no era estática, estaba atenta, aprendía y se ajustaba. La verdadera pregunta era, ¿qué parámetros consideraba amenazas? La primera pista seria la encontró al doblar una esquina, vio un tramo del corredor que brillaba con un resplandor sutil, como si el aire ondulara a causa del calor de un desierto. Muchos ni lo notarían, asumirían que era un detalle más de la simulación, un recurso para desorientar. Daniel, en cambio, sabía que esto no era casual. Se acercó con cuidado, procurando no alterar el mecanismo que fuera. Extendió la mano, y, apenas los dedos rozaron la distorsión, una oleada estática le recorrió el cuerpo. Era un sistema de advertencia. El complejo vigilaba el paso por esos corredores con algún campo de energía fluctuante que registraba cambios en el espacio. Si uno cruzaba de frente, la prisión activaría alguna contramedida automática, quizás redirigiéndote, o cerrando pasillos, o algo peor. Retrocedió un poco para valorar sus posibilidades. El sistema quería rastrearlo, así que se basaba en una monitorización activa, no en barreras pasivas. Observaba, aguardando que él repitiera conductas previsibles para reaccionar. Pero, ¿y si él se negaba a obedecer las reglas? Esbozó una ligera sonrisa y adelantó el pie, esta vez moviéndose de manera errática, cambiando de dirección en intervalos extraños, deteniéndose de pronto y acelerando sin previo aviso. Apenas lo hizo, la distorsión brilló con fuerza, como si no supiera cómo procesar sus movimientos. Dio otro paso y, de pronto, giró sobre sí mismo y caminó de espaldas. El parpadeo se intensificó. Acertó. El sistema no estaba preparado para tanta imprevisibilidad. La mayoría de los estudiantes abordarían la prueba de forma lógica y sistemática, buscando pautas en la estructura del laberinto. Sin embargo, Daniel tenía claro que las inteligencias artificiales, por muy avanzadas que fueran, seguían atadas a la lógica. Sus límites surgían cuando se topaban con lo que no tenía sentido. Soltó una risa contenida, de repente, echó a correr. Se detuvo en seco a mitad de paso, torció el cuerpo hacia un costado y empezó a andar a un ritmo exageradamente lento. El campo de energía al frente se agitó con fuerza, su parpadeo se tornó inestable. Los datos de entrada eran tan irregulares que el sistema no sabía cómo responder. Y entonces sucedió, en la pared de su izquierda se formó una distorsión grande y agitada, que se sacudió violentamente antes de desaparecer por completo, dejando un hueco donde antes había una barrera. Había surgido un acceso hacia una zona que, claramente, el sistema no pretendía mostrarle a nadie. Daniel no dudó, se lanzó por la apertura justo cuando la prisión intentaba autorrepararse, cerrándose una fracción de segundo tarde. Al otro lado, aterrizó en un corredor distinto, más oscuro,
de iluminación tenue, como si estuviera a medio terminar. No formaba parte de la simulación principal, se hallaba tras bambalinas. Este era el reverso de la prisión. Las paredes no eran de metal liso, sino de una textura inconclusa que titilaba entre distintas superficies, como si la simulación no supiera bien qué forma asignarle. El aire se sentía extraño, más denso, cargado con energía, erizándole los vellos de los brazos. No se suponía que estuviera ahí, y eso indicaba que era exactamente donde tenía que estar. Con paso veloz, siguió el corredor, sus ojos buscando algo parecido a un nodo de control. Si la prisión era una simulación adaptativa, debía de contar con un sistema principal en algún rincón oculto. Seguramente el profesor jamás pensó que alguien llegaría tan lejos para explotarlo. Tras doblar una esquina, se topó con algo inesperado, un panel brillante incrustado en la pared, que palpitaba con una luz antinatural. Era diferente al resto del diseño, más similar a un punto de acceso de mantenimiento que a una medida de seguridad. Daniel se aproximó con cautela. Ya había desestabilizado la prisión una vez. Si trasteaba con esto, no había forma de saber qué pasaría, pero era un riesgo que debía correr. Tomó aire y colocó la mano en el panel. En cuanto hizo contacto, la simulación entera tembló, los muros circundantes destellaron de forma violenta, alternando estados, y el suelo bajo sus pies palpitó como si tuviera vida propia. La prisión reaccionaba, esforzándose por compensar la brecha que él mismo había provocado. Entonces, de golpe, todo se quedó a oscuras. Silencio. Una voz surgió, fría, mecánica. Acceso no autorizado detectado. Reescritura del sistema en progreso. Daniel exhaló despacio, con el pulso sereno. Había forzado a la prisión a reconocerlo como algo ajeno a sus parámetros. Ahora, o se apagaría o pelearía. Él estaba listo para ambas opciones. La oscuridad se lo tragó todo. El aire se sentía más denso, cargado de estática, como si toda la simulación contuviera el aliento. Seguía con los dedos pegados al panel incandescente, su cuerpo en tensión, esperando alguna reacción. El silencio se prolongó demasiado, de una forma sobrecogedora, hasta que la voz volvió a sonar, inhumana y precisa. Acceso no autorizado detectado. Reescritura del sistema en progreso. Un segundo después, el entorno se sacudió. El piso bajo sus pies se onduló como si fuese líquido, mientras los muros parpadeaban furiosamente, pasando del metal sólido a datos transparentes. La prisión no solo lo reconocía, sino que intentaba expulsarlo. Daniel retrocedió y apartó la mano del panel, justo cuando un pulso de energía brotó de él, impactándolo como un mazo. Tropezó, los músculos se le tensaron un instante, pero consiguió moverse. Rodó por el suelo, esquivando por poco otra descarga que tronó en el pasillo donde había estado segundos antes. La prisión se adaptaba. Ya no era un entorno pasivo, sino un sistema vivo que reaccionaba como un sistema inmune ante un virus. Apenas Daniel había superado sus defensas, la prisión lo catalogó como amenaza a eliminar. Pensó con rapidez, si disponía de protocolos para accesos no autorizados, entonces habría un método sistemático en sus contramedidas. No era un ataque a lo loco, sino una serie de respuestas programadas, y aquello implicaba límites. El piso bajo él volvió a palpitar, transformándose. El corredor de adelante se cerró, las paredes se fusionaron sin dejar resquicio, y el pasillo que quedaba atrás se retorció, desarmándose para atraparlo. Daniel exhaló con fuerza, manteniendo la calma. La simulación buscaba encerrarlo, interpretando que eso aún era viable. Si no lo expelía de inmediato, era porque no se daba cuenta de la magnitud de la grieta. Esa era su ventaja. Se levantó de un salto y recorrió con la mirada el espacio convulso. El entorno, intentando bloquear su movimiento, cambiaba demasiado rápido, como si no supiera cuál configuración era la más efectiva. El sistema dudaba, lo que le concedía un respiro, aunque no mucho. Salió corriendo. El suelo vibraba mientras el entorno buscaba reorientarse, levantando muros a su paso. Esquivó a la izquierda, corrió hacia adelante y giró de improviso en el último segundo para deslizarse por un hueco que se cerró tras él. Apenas cruzó, otra oleada de energía estática saturó el aire, erizándole la piel. No podría correr eternamente. Quizá la mejor opción era forzar otro error en la simulación. Si aún intentaba estabilizarse, sería vulnerable. Necesitaba presionarla, sobrecargarla de un modo que no estuviera previsto. Escudriñó el entorno, cada parte de aquella estructura estaba fabricada para confinar, manipular el desplazamiento y mantener el control. Pero ese control dependía de reglas, respuestas estructuradas, y las reglas podían romperse. Se agachó y apoyó las palmas en el suelo.
Sintió un leve temblor, un pulso artificial en los cimientos de la prisión. Estaba viva, reaccionaba, pero no pensaba. Y en eso radicaba la ventaja de Daniel. Inhaló hondo y ejecutó algo que ningún estudiante sensato intentaría: golpeó el piso con el puño. La onda de choque le recorrió el brazo, y el resultado fue inmediato. El sistema se sacudió, los muros parpadearon, el suelo tembló con violencia. Aquella maniobra no era algo que la prisión hubiera previsto. La inteligencia artificial llevaba rato adaptándose a su movimiento, anticipando sus intentos de escape, pero no podía descifrar una acción sin aparente lógica. Golpeó otra vez. El entorno se revolvió, incapaz de absorber tanta inconsistencia. Daniel esbozó una sonrisa tenue. Aquello no solo era adaptación, era un cálculo frenético. La simulación no comprendía sus movimientos. La imprevisibilidad humana no estaba contemplada en su entrenamiento. Perfecto. Se incorporó de inmediato y empezó a caminar con un patrón caótico. Avanzaba, se detenía, retrocedía, giraba sobre sí mismo, saltaba a un lado sin avisar. Cada paso pretendía confundir y forzar el sistema a recalcular constantemente. Funcionó, las paredes se iluminaban sin orden, el techo cambiaba de forma. Toda la simulación se esforzaba por mantener el ritmo, pero sus respuestas se volvían más lentas y erráticas. Se estaba desmoronando. Entonces surgió una grieta en el pasillo contiguo, un desgarro dentado en la trama de la simulación. Más allá todo era una negrura indefinida, como si el sistema colapsara bajo su propia lógica. Daniel no dudó, se arrojó por esa abertura justo cuando la prisión se apresuraba a repararla. La hendidura se selló tras él, aislándolo de las garras del laberinto. Y de pronto, la quietud. Se enderezó, controlando la respiración, estudiando su nuevo entorno. Ya no estaba dentro de la prisión. Había salido. A su alrededor no había pasillos ni celdas, sino un vacío, un espacio ajeno a la construcción de la simulación. Un sitio al que se suponía que nadie debía acceder. Frente a él, flotando en la penumbra, apareció algo insospechado, un nodo de control, un punto de acceso directo al núcleo de la prisión. Le palpitó el corazón con fuerza. Si alcanzaba ese nodo, no solo escaparía, sino que podría desactivar por completo toda la prisión. Por primera vez desde que empezó el examen, cayó en la cuenta de algo. Tal vez el profesor Ceylan no había diseñado esto para ser imposible, sino como una lección. Y Daniel pensaba superarla. Se quedó inmóvil en mitad del vacío, con la mirada clavada en el nodo flotante. La simulación de la prisión se había sellado tras él, cortando todos los corredores mutables que lo perseguían. Ahora estaba fuera del sistema, en un lugar que no debía existir. Su cuerpo se puso en tensión, consciente de estar pisando terreno desconocido para la inteligencia artificial. Si había un mecanismo de seguridad definitivo, este sería el momento de activarse. El nodo de control parpadeaba con un ritmo extraño, una vibración que iluminaba fugazmente la oscuridad a su alrededor. No era un objeto físico convencional, sino algo que cambiaba de forma, inseguro de cómo definirse. Daniel comprendía lo que era, el corazón de la prisión, donde se controlaban cada muro cambiante, cada medida de seguridad y cada reacción adaptativa. Creyó que sería algo más complejo o imponente, pero parecía más bien inestable. Avanzó con precaución. Sentía el suelo bajo sus pies aunque no lo veía. Conforme se acercaba, notaba una fuerza que lo repelía, como si la simulación tuviera conciencia de su presencia y quisiera frenarlo. Su instinto le decía que la prisión no se dejaría vencer sin pelear. Le temblaron un poco los dedos. Había pasado suficiente tiempo analizando inteligencia artificial para internalizar una regla crucial: ningún sistema admite su propia derrota. Si la prisión había partido de la premisa de que nadie podría escapar, su sola presencia ahí desafiaba su lógica. ¿Trataría de corregirlo o se rompería por completo? Daniel siguió hasta situarse casi al alcance del nodo. Respiró con calma, notando que el brillo se volvía errático, como si percibiera el peligro que él representaba. Apenas extendió la mano para tocarlo, el vacío se retorció. Una voz grave y metálica, distorsionada, tronó. Acceso denegado. Una fuerza invisible lo golpeó en el pecho, arrojándolo hacia atrás. Rodó en el aire, incapaz de aferrarse a nada, hasta que su cuerpo dio contra una superficie invisible. Sintió un dolor punzante en la espalda, pero apretó los dientes y se puso de pie. Bueno, al menos hay una última defensa, murmuró. Al incorporarse, vio que el espacio alrededor del nodo se deformaba, tentáculos de energía se extendían como cables vivos, cortando el aire. La prisión no lo dejaría acercarse sin luchar. Si estaba diseñada para contrarrestar la fuerza bruta, este debía de ser su escudo definitivo,
un protocolo autónomo para erradicar a cualquier intruso que llegara tan lejos. Daniel soltó el aire, haciendo crujir los hombros. Ya había obligado al sistema a admitir que no comprendía su patrón. Ahora tenía que demostrarle por qué eso era un problema. El primer tentáculo arremetió, veloz como un látigo. Daniel se agachó, torciendo el cuerpo para evitarlo. Inmediatamente otro latigazo intentó atraparlo por las piernas. Saltó y cayó justo cuando el piso invisible centelleaba. El sistema trataba de anticipar su siguiente movimiento. No era un ataque desordenado, sino que se basaba en su respuesta. Mientras más tiempo se mantuviera a la defensiva, más se ajustaría la inteligencia artificial, complicando la evasión. Perfecto, si quería imprevisibilidad, se la daría. En lugar de esquivar, corrió directamente hacia el nodo de control. Los tentáculos se recogieron, vacilando apenas un segundo antes de lanzarse sobre él. Fingió moverse a la izquierda y de pronto viró a la derecha, quebrando su propia inercia de una forma que ninguna inteligencia artificial esperaría. Fue tarde para los tentáculos. Daniel se escabulló por la brecha que dejaron y se plantó junto al nodo en cuestión de segundos. En cuanto sus dedos tocaron la superficie, el vacío estalló en energía pura. La simulación retumbó, fragmentos de código aparecían y se desvanecían a toda velocidad, como si reescribieran el entorno en tiempo real. A Daniel le ardió la piel por la retroalimentación, pero no soltó el agarre, empujando contra la fuerza que trataba de apartarlo. El nodo vibraba de forma violenta, su brillo pasando de pulsaciones rítmicas a un caos de destellos erráticos. El sistema estaba en pánico. No había previsto un escenario así. No tenía programa para lidiar con quien alcanzara su núcleo. La mente de Daniel funcionó a toda prisa. Si anulaba la medida de seguridad que se había activado, podría forzar un reinicio total y el sistema no tendría opción más que reconocerlo como parte de su estructura. Pero para eso debía hundirse más, sobrepasar las capas de defensa que seguían plantando resistencia. Apretó con fuerza el nodo. El mundo a su alrededor tembló. Sobre escritura en progreso resonó la voz, pero esta vez sin la firmeza de antes. Los tentáculos que lo atacaban flaquearon. Sus movimientos se volvieron erráticos. El pulso del nodo se debilitó, disminuyendo su resistencia. La prisión estaba perdiendo. Daniel inspiró y dio un último empujón. Sintió una oleada de energía recorriéndolo, un intento final del sistema por repelerlo, que fracasó. Hubo un silencio denso. El vacío colapsó sobre sí mismo. El mundo se fragmentó en destellos de luz que se disolvieron en un resplandor cegador. Daniel se sintió ingrávido por un segundo, hasta que todo se estabilizó. Ya no había prisión, ni simulación. Había vuelto a la cámara de pruebas de la academia, rodeado de las mismas paredes metálicas que había visto antes de comenzar. El resto de los estudiantes seguía con el cuerpo inmóvil, la mente atrapada en un examen que para ellos aún no terminaba. Frente a él, inmóvil, estaba el profesor Ceylan. Sus ojos violetas lo estudiaban con una expresión críptica, los dedos entrelazados ante sí. Daniel soltó un suspiro, rotó los hombros, ajustándose de nuevo a la realidad. Se cruzaron las miradas. No era necesario preguntar qué había pasado, ambos sabían que Daniel no solo había escapado, sino que había roto la prueba. Se quedó quieto, respirando lentamente, mientras las últimas huellas de la simulación se desvanecían de su mente. El contraste con la calma de la cámara era drástico. Los otros estudiantes seguían inconscientes, inmersos en la prisión, sin saber que él ya la había vencido. Daniel observó al profesor Ceylan, cuyos ojos violáceos seguían clavados en él, inalterables, sin una pizca de emoción. La postura de aquel alienígena se mantenía tan recta como siempre, con los dedos índice tocándose en silencio. No había reacción aparente, ninguna sorpresa. Daniel comprendía. El profesor no era alguien que mostrara sus emociones. El silencio pesó entre ambos, hasta que, por fin, el profesor habló. «Lo rompiste». Daniel no se inmutó ante la afirmación. No era una pregunta, sino la constatación exacta de lo que sucedió. «Me escapé», corrigió, con voz neutra. ¿No era ese el objetivo de la prueba? Ceylan ladeó la cabeza, sin alterar su expresión. ¿Lo era? Daniel frunció el ceño, pero no contestó. Sabía bien a qué se refería el profesor. La prueba se había diseñado para poner a los estudiantes al límite, pero se suponía que escapar era imposible. No era un rompecabezas con solución, sino una lección de resistencia, adaptabilidad y resolución de problemas dentro de un ambiente controlado. Romper la simulación por completo no estaba en el plan. El profesor se aproximó con pasos lentos y analíticos, mirándolo de la misma manera escrutadora del inicio. «Dime, Daniel Pratt», dijo Ceylan, con un tono sereno.
¿Crees que triunfaste? Daniel sostuvo su mirada. Me escapé. Eso es un triunfo. El profesor guardó silencio unos instantes y luego señaló a los estudiantes inmóviles. ¿Y ellos? Daniel los miró, seguían atrapados, siguiendo las reglas de la simulación, tal vez sufriendo o adaptándose. Ninguno pensaba siquiera en quebrar el sistema. Regresó la vista a Zailan. Siguen encerrados. El profesor asintió. Si esto fuera real, si fuera una prisión verdadera. Daniel soltó lentamente el aire. Ante una situación de peligro real, las acciones no se limitarían a escaparse uno mismo, sino a salvar también a los demás. Sin embargo, su primer impulso había sido derrotar al sistema sin contemplar ayudar a nadie más. Era una perspectiva aleccionadora. Hiciste una elección, continuó Zailan, lógica y eficiente. Hallaste la falla, la explotaste y te sacaste del problema. Una mente menos aguda lo llamaría éxito, pausó. Pero sobrevivir no es lo mismo que liderar. Daniel apretó la mandíbula. Había ganado, pero a un precio. Evidenció las fallas de la simulación, sí, pero dejó atrás al resto. Demostró que podía pensar más allá de los límites, aunque no había considerado el panorama completo. El profesor lo observó durante un rato antes de hablar de nuevo. ¿Sabes por qué te eligieron para esta academia, Daniel Pratt? Daniel frunció levemente el ceño. Porque me lo gané. Eso es lo que te dices. Zailand entrelazó las manos detrás de la espalda, con la mirada fija. La verdad es que estás aquí porque los humanos son impredecibles. Ustedes no piensan según patrones fáciles de medir. Rompen reglas, no porque deban, sino porque pueden. Esa es su mayor fortaleza, y su mayor debilidad. Daniel guardó silencio, dejando que las palabras calaran. El profesor se dio la vuelta y caminó hacia un panel de control al otro lado de la sala. Con un simple gesto, desactivó la simulación. Los estudiantes atrapados se estremecieron, como si salieran de un sueño, y quedaron boquiabiertos, parpadeando con desconcierto al advertir que algo había cambiado. ¿El profesor se dirigió a ellos? La prueba terminó, anunció, sin matices en la voz pero con autoridad. Uno de ustedes escapó. El resto ha fallado. Los murmullos se propagaron por el grupo. Varios voltearon a ver a Daniel, comprendiendo lo ocurrido. Zailan continuó. No se equivoquen, fallar no es deshonra. Se adaptaron, resistieron. Eso era lo esperado. Sin embargo, extendió la mano señalando a Daniel, uno de ustedes se rehusó a aceptar las condiciones de la prueba. Vio el sistema tal cual era, una construcción defectuosa, y quebró su control en vez de permitir que dictara sus acciones. Eso lo hace diferente. Los estudiantes asimilaron las palabras en silencio, algunos con frustración, otros reflexionando. Después, el profesor volvió a encarar a Daniel. Pero él no está listo. Daniel se irguió con cierto nerviosismo. Te escapaste solo, remarcó Zailan, sin dureza pero con firmeza. En un escenario real, eso implica abandonar a tus aliados, sacrificar a quienes no comparten tu perspectiva. No reprobaste la prueba, Daniel Pratt, pero aún no has aprendido la lección principal. Daniel sintió un nudo en el pecho. Se enfocó tanto en burlar al sistema que olvidó la responsabilidad de usar ese poder para algo más. Salir había sido lo fácil, saber qué hacer al conseguir la libertad era algo muy distinto. Zailan dio un paso al frente, entornando levemente los ojos. Tus capacidades son innegables, pero tu comprensión está incompleta. Piénsalo. Con esas últimas palabras, el profesor se giró, indicando que la lección había concluido. Los otros estudiantes comenzaron a dispersarse, algunos lanzándole a Daniel miradas de respeto renovado, otros, de sutil resentimiento. Y él los entendía, de haber estado en su lugar, luchando todavía dentro de la simulación y enterándose después de que alguien la había superado destruyéndola, también estaría confundido o incómodo. Cuando la sala se vació, Daniel siguió de pie en el mismo sitio, con la vista fija en la cámara de simulación ahora inerte. Había ganado, sí, pero no de la manera que había creído. Venció al sistema, pero fracasó en la verdadera prueba. El mensaje era claro. La próxima vez, no se limitaría a escapar. La próxima vez, se aseguraría de que nadie se quedara atrás. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia,
o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.